libro de Daniel. Y vamos por favor al capítulo 1, vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Quiero leer para usted la palabra del Señor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Amén. A partir de esta noche, nosotros estaremos predicando de manera expositiva y consecutiva los profetas menores del Antiguo Testamento. Así que para iniciar nos corresponde el libro de Daniel, conocido también como el profeta Daniel, reconocido por sus contemporáneos como un hombre santo, un hombre de Dios, aquel al que el Señor le dio el don de la interpretación de sueños y también de visiones. Contribuyó al plan redentor a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, así que es recordado como un gran profeta Daniel. Cuando nos acercamos a un libro como este, sin duda, no podemos dejar de pensar en las diferentes aflicciones que sufren los justos. Y si tratamos de hacer una reflexión hoy en nuestros días, pues claro que los creyentes sufren aflicciones. Claro que hay aflicciones que tienen que ver con sus almas, desánimos, situaciones adversas que los ponen de cara a las diferentes tristezas del día. También situaciones de aflicción física, enfermedades que van agobiando el cuerpo. Y todo esto lleva al cristiano, evidentemente, a tener una carga sobre sus hombros, la carga de la dura aflicción. Y la enfermedad como el cáncer que retumba continuamente a los oídos de los cristianos, el cáncer, una enfermedad que el Señor utiliza para afligir a sus hijos. Así que si los cristianos sufren, experimentan aflicción, pues esto no es nuevo. Los justos han experimentado aflicción a lo largo de la historia. Y la audiencia a la cual se le escribe el libro de Daniel, sin duda es una audiencia afligida, que está experimentando pruebas muy duras. Ahora, cuando nosotros estudiamos el contexto, nos damos cuenta que son pruebas a raíz del pecado de sus antepasados. Sin embargo, los contemporáneos a Daniel se pudieron preguntar en algún momento por qué a ellos les correspondió esta gran prueba, esta gran aflicción, como fue el exilio babilónico. ¿Por qué a ellos y no a los de la generación anterior? ¿Por qué a Daniel y a sus tres compañeros y a todos los jóvenes de esa generación les tocó ir al exilio por un tiempo aproximado de 70 años y no a las generaciones anteriores de los padres o de los abuelos que habían pecado, que habían desobedecido la ley del Señor? ¿Por qué a ellos? ¿Notan la pregunta? Y si hoy trasladamos la pregunta a nosotros, sería ¿por qué a mí esta aflicción? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué a mí me corresponde la aflicción? Bueno, no es una pregunta nueva tampoco. Es una pregunta que puede estar en el corazón de los justos a lo largo de la historia. Así que en medio de la aflicción del exilio, que es un castigo por el pecado del reino de Judá, pero que tienen que asumir los jóvenes, la generación más joven, asumir el exilio babilónico y prácticamente morir ahí, exiliados en Babilonia, un libro como este se convierte en un mensaje de consuelo para sus almas. ¿Por qué? Porque de cara a la aflicción, a través de la historia del pueblo de Judá en Babilonia, Daniel comunica el mensaje que absolutamente todas las cosas que le pasan a los justos, todas las cosas que viven los justos están en las manos del Señor. No hay absolutamente nada que escape de su mano. Está todo controlado precisamente por Él. Finamente controlado por el Señor, todo. Y no solo eso, sino que a lo largo del libro podemos ver cómo el Señor se da a conocer como soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, porque quiere, como quiere, donde quiere.
Esa es la soberanía del Señor. Él hace lo que quiere y su plan es perfecto. Aunque los justos no lo entiendan bien en un momento determinado, el Señor tiene en control todas las cosas. Por eso yo les dije en una escuela bíblica que está bien cuando usted levanta una oración y dice: Señor, ponemos en tus manos esto. Bueno, creo que entendemos el lenguaje, sin embargo no es preciso. Todo está en las manos del Señor. O cuando decimos: toma control, Señor, sobre esto. Honestamente no sé si la oración sea muy bíblica. El Señor tiene control de todo. Pero son muletillas en nuestras oraciones que solemos hacer, pero que cuando nos acercamos a un libro como este, como Daniel, entendemos que nosotros no podemos ponerle al Señor a controlar nada. Él ya lo controla. Y nosotros tampoco podemos pretender que el Señor conozca algo. Él ya lo conoce. Es un asunto más de intimidad con el Señor y de comunión, pero la teología es muy clara en el libro de Daniel. El Señor es soberano. Todos los reinos del mundo están bajo el soberano e inconmovible reino de Dios, que al final de la historia, pues es el reino que se establece y es el reino que sobresale por encima de los demás reinos del mundo. Así que el título de la serie del libro de Daniel es este: el soberano de los reinos del mundo. Vamos a conocer al soberano de los reinos del mundo. Ese es el tema más simplificado que pudimos lograr, que trata de resumir la idea central del libro. Y quiero decir dos cosas cuando hablo de soberano. Lo primero, es soberano porque hace según el beneplácito de su voluntad. Número uno. Número dos, es soberano porque Él tiene toda la autoridad para gobernar sobre todas las naciones. Él tiene toda la autoridad para gobernar sobre todas las naciones. Así que el término soberano implica su voluntad, hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere y porque quiere, pero al mismo tiempo su gobierno y autoridad sobre todas las cosas, incluyendo todos los reinos del mundo. Eso es soberano sobre los reinos del mundo. Ese es el gran tema del libro del profeta Daniel. Y cuando revisamos la estructura del libro, se divide en tres partes. La primera, el capítulo 1, es la introducción del libro. Y vamos a ver cómo el Señor, de una manera soberana, lleva a un grupo de jóvenes a Babilonia con un propósito particular. A partir del capítulo 2 hasta el capítulo 7, vemos cómo se desarrollan los reinos del mundo. Y a partir del capítulo 8 al capítulo 12, cómo se desarrolla el reino más importante de todos, el reino de Dios. Recuerden, el Señor es soberano. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Y eso queda claro en el libro de Daniel. El sermón de esta noche, y es un sermón introductorio, lo he titulado Dos perspectivas, una historia. Dos perspectivas, una historia. ¿Y cuál es la historia? El exilio babilónico. Esa es la historia que vemos al iniciar el libro de Daniel. Pero esa historia se narra desde dos perspectivas. Una perspectiva humana, versículo 1, y una perspectiva divina, versículo 2. Por eso el título del sermón en esta noche. Dos perspectivas, una historia. El exilio babilónico. Y quiero que entendamos a lo largo del sermón que esa palabra exilio, a la luz del nuevo pacto, nos va a llevar a esta conclusión: es el mundo. Es el mundo. El exilio que ellos experimentan para nosotros es el mundo. Recuerden, Judá fue llevado a un lugar que no era su lugar, no fue el lugar prometido, era la tierra de Babel, la tierra de Babilonia. Pero el Señor fue fiel con su pueblo en ese lugar, lo preservó, lo guardó hasta traerlos de regreso a la tierra que Él había prometido. Entonces ese exilio para los cristianos se nos convierte en el mundo. Recuerden las palabras de Cristo en Juan capítulo 17, que dice Cristo en esa oración sumo sacerdotal, que estamos en el mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Podemos ver la vida cristiana como la vida de los exiliados. Estamos en un lugar que no es nuestro lugar
y el sistema de ese lugar se quiere imponer. Quiere cambiar nuestra manera de pensar, quiere cambiar nuestra manera de hablar, quiere cambiar nuestra manera de vivir, aún cambiar nuestros nombres y la manera como percibimos el mundo. Eso lo vamos a ver a lo largo del desarrollo del capítulo 1. Eso fue lo que pasó en Babilonia con esta generación y es lo que pasa hoy con el mundo y la iglesia. Pero debemos mantenernos firmes y fieles, mis hermanos, y no olvidando que hay dos perspectivas, dos miradas de este mundo o de este exilio. Una mirada humana, una perspectiva humana, pero al mismo tiempo una perspectiva divina de la historia. Veamos en primer lugar la perspectiva humana, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó. Lo primero que nos dice la perspectiva humana es que el exilio babilónico ocurre en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. La pregunta que nos hacemos es: ¿quién era Joacim? Joacim era uno de los hijos del rey Josías. Y el autor al libro de Reyes nos dice que Josías fue el último rey que tuvo un espíritu reformador en el reino de Judá. Venían rey tras rey, pecando, abundando en la maldad. Todos los reyes seguían el camino de los reyes anteriores. Ellos simplemente abandonaron la ley y seguían el pecado, la transgresión de la generación anterior. Pero llegó el tiempo del rey Josías. Y dice el autor al libro de los Reyes, en el segundo libro, capítulo 24, cómo este era diferente a todos los demás. Tenía un espíritu reformador. Hizo quitar todos los altares altos que sus generaciones anteriores habían establecido para la adoración de los dioses falsos. Ese fue Josías. Fue un gran reformador, fue destacado por esas reformas. Pero hay un asunto, hermanos. El Señor había decidido soberanamente castigar a esa generación. No había forma que la obediencia de Josías hiciera retroceder la decisión del Señor. No, el Señor no se iba a retractar de lo que Él había determinado hacer con el reino de Judá. Ese reino debía ser castigado por sus pecados, aunque Josías se hubiese esforzado por agradar al Señor. Vaya conmigo un momento a segundo libro de Reyes. Y yo simplemente quiero que note estas palabras en el capítulo 23. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Miren estas palabras, son contundentes. No hubo otro rey antes de él, hablando de Josías, que se convirtiera a Jehová con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él se levantó otro igual. ¿Igual a quién? A Josías. Y lo que uno espera es que el Señor de alguna manera retribuya la obediencia de Josías, evitando el castigo del pueblo. Pero mire atentamente el versículo 26. Con todo eso, no se volvió Jehová del furor de su gran ira, con que se había encendido su ira contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés lo había provocado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y abominaré a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. A pesar de las reformas del rey Josías, el Señor había determinado castigar al reino de Judá por el pecado de los reyes anteriores a Josías. Y este castigo era el exilio babilónico. El reino de Judá iba a ser exiliado, por lo menos la generación más joven iba a ser llevada a Babilonia. La generación más vieja iba a ser dejada en Jerusalén. Podríamos verlo de la siguiente manera. El Señor decidió disciplinar a la generación más joven, exiliándolos, y decidió rechazar a la generación más vieja, dejándolos. Notan el punto aquí. El castigo del exilio finalmente para los exiliados se convierte en una disciplina del amor de Dios. Pero los que fueron dejados en Jerusalén fueron rechazados por Dios, y el profeta Jeremías se quedó para recordarles eso.
Por eso lo quisieron matar. ¿Cómo es posible que los viejos sean rechazados por el Señor y los jóvenes que fueron llevados al exilio sean amados por Dios en el cautiverio? Difícil de entender para la generación más adulta que esto estuviera ocurriendo. Bueno, el exilio fue guiado por el Señor mismo. Joacim es hijo de Josías. Joacim de Daniel es uno de los hijos de Josías y fue puesto en el trono por el rey Necao, el faraón de Egipto. Él lo puso ahí, le cambió el nombre de Eliaquín por Joacim. Volvamos a Daniel. Así que cuando leemos el versículo 1 del capítulo 1, estamos hablando de un hombre como este, hijo de Josías, en el año tercero del reinado de Joacim, hijo de Josías, del gran reformador de Judá, rey de Judá. En ese tiempo fue Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó. Nabucodonosor sale de Babilonia en el año tercero de Joacim. Ahora, aquí hay un asunto que les quiero aclarar. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 25, por favor. Y creo que es importante aclarar este asunto. Jeremías 25. Note lo que dice el versículo 1. La palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿O fue en el año tercero o fue en el año cuarto de Joacim? Porque al parecer el profeta Jeremías nos dice que fue en el año cuarto de Joacim que Nabucodonosor sitió Jerusalén. Pero el libro de Daniel nos dice que fue en el año tercero de Joacim que Nabucodonosor salió hacia Jerusalén. Aparentemente hay una contradicción, aparentemente. Pero la explicación es la siguiente. Daniel nos está relatando en el momento preciso que el rey Nabucodonosor sale de Babilonia hacia Jerusalén. Y eso ocurrió en el año tercero de Joacim. Cuando Nabucodonosor llega a Jerusalén, ya está en el año 4 de Joacim. Aproximadamente el viaje de Nabucodonosor desde Babilonia a Jerusalén pudo tardar aproximadamente un año. Esa es la explicación. ¿Y qué pasó en ese año? El rey Nabucodonosor se enfrentó con el faraón Necao, lo derrotó en Cárquemis, al lado de las riberas del río Éufrates, y siguió su camino hacia Jerusalén hasta sitiarla. Entonces, no hay contradicción en la Biblia, ¿verdad? No hay contradicción en la Biblia. Jeremías nos está contando el año en el que llegó Nabucodonosor y Daniel nos está contando el año en el que salió Nabucodonosor hacia Jerusalén. Eso fue lo que pasó con este rey, el rey de Babilonia. Sitió Jerusalén aproximadamente en el año 605 antes de Cristo. Esta es la perspectiva humana de la historia. ¿Qué dice la historia? Que en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén, salió hacia Jerusalén para cercarla. Esa es la perspectiva humana del asunto. Los relatos, los hechos, las narrativas humanas del asunto. Y cuando digo humano, no quiero decir que este versículo no sea inspirado, sino que los datos que estamos recibiendo somos datos que entendemos dentro de la historia humana. Pero usted sabe quién está orquestando todo eso, ¿verdad? Usted sabe quién está controlando absolutamente todas las cosas, ¿verdad? Bueno, para eso necesitamos leer el versículo 2. Y el versículo 2 nos va a mostrar la perspectiva divina de la misma historia. Y mire lo que dice Daniel. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y no solamente entregó el Señor al rey, sino parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Notan cómo Daniel ahora nos muestra la perspectiva divina de la misma historia? Podríamos decir, humanamente, Joacim en el año tercero experimentó la salida de Nabucodonosor de Babilonia, luego fue sitiada Jerusalén. Nabucodonosor salió de su lugar con este firme propósito
y todo está bien. Pero detrás de todo esto está el Señor. Y mire el verbo que utiliza el texto, entregar. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim. La obra soberana del Señor sobre el cautiverio babilónico. Es muy evidente. Mientras los hombres piensan que se mueven según sus propios deseos y hacen sus propios planes, es el Señor orquestando absolutamente todas las cosas y llevándolas a su propósito claro. Hermanos, piensen en esto. Traer al rey Nabucodonosor desde Babilonia, llevarlo hacia el norte, enfrentarse con el faraón Necao, derrotarlo en Cárquemis, en las riberas del río Éufrates, para luego hacerlo descender a Jerusalén, sitiar Jerusalén, mandar a Aspenas para que eligiera unos jóvenes y llevarlos a Babilonia, y entre esos jóvenes estuviera Daniel, el hombre más sabio de toda la época, solo para mostrar la grandeza y la gloria y el poder de Dios entre las naciones. ¡Qué casualidad! Bueno, es la manera como los historiadores ven la historia, pero no es la manera como los cristianos vemos la historia. Es el Señor mismo organizando todas las cosas para cumplir sus propósitos, propósitos extraordinarios. Esta es la perspectiva divina. El Señor entregó a Joacim. Él movió el corazón de Nabucodonosor. Y mire conmigo otra vez Jeremías capítulo 25, por favor. Volvamos a este texto. Mire lo que dice el profeta Jeremías en el versículo 8 y 9 del capítulo 25. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí que yo enviaré y tomaré todas las familias del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿y cómo le llama? Mi siervo. Mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré por completo y los pondré por espanto y por silbidos y por asolamientos perpetuos. ¿Quién era Nabucodonosor para el Señor? Simplemente era su siervo. Estamos hablando del rey más poderoso del mundo conocido hasta ese momento, el más poderoso rey. Pero el más poderoso de todos los reyes, delante del Señor, viene a ser su siervo. Hace lo que el Señor quiere que haga. Es el poder soberano del Señor. Y note esto: trajo los utensilios a la tierra de Sinar. ¿Recuerdan qué ocurrió en Sinar en Génesis capítulo 11, verdad? Los hombres en su orgullo trataron de construir un sigurat, una torre que llegara hasta el cielo, y el Señor peleó contra ellos y los derrotó confundiendo sus lenguas. Daniel trae a la memoria de su audiencia la derrota de Babel en Génesis 11 para recordarles que nuevamente Babilonia será destruido por Dios. Si Él lo hizo una vez, Génesis 11, Él lo hará de nuevo y liberará a su pueblo. Queridos hermanos, dos perspectivas de una misma historia. El movimiento de los hombres desde la perspectiva humana, pero detrás de todo eso, la perspectiva divina nos muestra que es el Señor mismo guiando todas las cosas y entregando al rey a Nabucodonosor. Este es el trato de Dios con su pueblo. No hay casualidades, hay causalidades. Todo tiene una causa, todo tiene un propósito en los planes del Señor. Ahora, estas dos perspectivas de una misma historia, ¿a quién le recuerda a usted? Y es la primera reflexión que yo quiero que hagamos en este sermón, la primera reflexión cristológica. ¿A quién le recuerda a usted? Escuchen el sermón de Pedro. Pedro predica a este grupo de israelitas que lo estaban escuchando en Hechos capítulo 2 y le dicen: ustedes mataron a Jesús, ustedes los crucificaron. Pero también les dice que todo esto había estado ya determinado por el anticipado consejo de Dios. Dos perspectivas de una misma historia. La perspectiva humana hacia todos los hombres responsables de la muerte de Cristo en la cruz.
Pero la perspectiva divina nos muestra que Dios mismo planeó de antemano la muerte de su Hijo para salvar a unos pecadores como nosotros. Dos perspectivas de una misma historia. ¿Y qué tal si yo le digo, querido hermano, que esas dos perspectivas se siguen moviendo a lo largo de su historia y de mi historia? ¿O acaso usted no es responsable de lo que hace? Efectivamente, todos somos responsables de las decisiones que tomamos en el día y debemos darle cuentas al Señor por eso. Esa es la perspectiva humana. Pero detrás de todo lo que hacemos, la mano soberana del Señor está cumpliendo sus propósitos en nosotros. Nuevamente, dos perspectivas en una misma historia. Pero creo que vemos a Cristo también en el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim. El título que se le da aquí al Señor es Adonai. Adonai entregó en sus manos, el soberano Adonai. Y es el título que se le da en griego a esa palabra Kyrios, a Cristo. Es decir, el Adonai, el soberano, quien entrega a sus enemigos, quien conforma todos estos planes y propósitos, quien los diseña, es el mismo Cristo. Mire conmigo Filipenses capítulo 2. Y note cómo Pablo utiliza el título que para el Antiguo Testamento era Adonai, pero en el Nuevo Testamento no es Adonai, es Kyrios, el Señor, el soberano. Miren Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo ensalzó a su sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Adonai, el Kyrios del Nuevo Testamento, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, sin duda, Cristo es el hacedor de la historia. Él es el hacedor de la historia. ¿Qué puede escapar de las manos de Cristo? ¿Qué episodio o evento lo toma a Él por sorpresa? Absolutamente nada. Cristo es el soberano. Mire cómo lo dice Juan en Apocalipsis capítulo 1, por favor. Y me encantan estas palabras. Juan capítulo 1, versículo 4 y 5. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Y de quién? De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea, Jesucristo, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es el soberano de los reinos del mundo. ¿Y cuál es el nombre de la serie de Daniel? El soberano de los reinos del mundo. Entonces, ¿de quién vamos a hablar a lo largo del libro? De Cristo, el soberano de los reinos del mundo. Mis hermanos, esta verdad debe ser consoladora para nosotros. Debe ser consoladora para nosotros. El exilio representa el mundo, los afanes del mundo, la presión del mundo, el sistema mundano. Ese es el exilio babilónico para nosotros. Pero el Señor, que ha permitido que caminemos en este mundo, ha prometido caminar con nosotros hasta el fin del mundo y nos sacará de este exilio. Él nos sacará. Él ha prometido llevarnos a un lugar mejor y esperamos, anhelamos de todo nuestro corazón estar en ese lugar con el soberano de los reinos del mundo. Mi hermano, no te desanimes. Sea cual sea la aflicción que estés viviendo, no te desanimes.
Desde este lado de la historia es muy dura, es dolorosa, trae tristeza, sí, pero desde la perspectiva divina, el Señor está formándonos a la imagen de su Hijo amado Jesucristo, y Él se ha empeñado en terminar la obra en nosotros. Glorifiquemos al Señor por eso. Querido amigo, ven al Rey, ven al soberano de los reinos del mundo. No hay que temer a los reyes de esta tierra, ¿verdad? Entonces yo te digo, témele al gran Rey, témele al gran Rey. Ven y ríndete a tus pies, y ese Rey te dará libertad de este terrible exilio que para ti será eterno, querido amigo, si no vienes a Cristo. Arrepiéntete de todo corazón y encontrarás descanso para tu alma. Oremos. Padre nuestro, te doy gracias en esta noche por tu palabra, y gracias por permitirnos recordar la grandeza, la majestad, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ya desde un libro como este, Daniel, ahí estaba Cristo. Él estaba ahí dentro de esta historia terrible para esa generación de jóvenes, pero Cristo estaba ahí, cumpliendo los propósitos establecidos antes de la fundación del mundo. Y hoy aún estás con nosotros. Tú estás en medio nuestro por tu Espíritu Santo, y prometiste un día regresar para destruir a esta Babel, a este mundo. Y nosotros aguardamos esperanzados que llegue ese día, Señor, y nos liberes de este mundo, de este exilio, y nos lleves a la tierra que nos has prometido. Señor, gracias por tu palabra. Ruego que sea el mensaje a lo largo de los miércoles del libro de Daniel un mensaje esperanzador y consolador para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén.